Barcelona, España. Conocida por sus hermosas calles y su vida cosmopolita, esta ciudad fue escenario en 2008 de un caso criminal tan extraordinario como trágico. María Ángeles Molina, también conocida como Angie, se situó en el centro de un plan frío y complejo que desafía nuestra percepción del crimen. No se trató solo de un asesinato, sino también de un robo de identidad, fraude y una gran red de mentiras. Ana Páez era una estrella en ascenso en el mundo de la moda española. Apasionada y creativa, Ana era una diseñadora querida y respetada por quienes la rodeaban. Sin embargo, en la sombra de esa vida brillante se escondía una traición planeada por alguien a quien ella amaba. Hoy la recordamos no solo como una víctima, sino también como el símbolo de una tragedia vivida. María Ángeles Molina era compañera de trabajo y al mismo tiempo rival de Ana. Aunque a simple vista parecía una persona común, en su interior albergaba un plan oscuro y mortal. Inició su camino cometiendo robo de identidad y buscando beneficios económicos, y lo continuó con un asesinato. Este plan frío encendió años después la mecha de una larga investigación digna de una escena de serie. Es posible ver el verdadero punto álgido del crimen en 2007. Los registros bancarios de Molina evidencian que, haciéndose pasar por Ana Páez, realizaba trámites de créditos y seguros. Durante este periodo, aparecen las grabaciones de CCTV de los bancos usando pelucas. Belleza y mentira se combinaron esta vez en una oscura fusión. En 2008, María Ángeles Molina llevó a cabo su plan definitivo. Invitó a Ana a su casa. El plan se ejecutó a la perfección. Utilizó cloroformo para dejarla inconsciente y luego la asfixió con una bolsa de plástico. Este asesinato frío y calculado no estuvo tejido solo con muerte ni con odio, sino también con un gran plan. Tras el asesinato, Molina puso en marcha un nuevo plan para encubrir las pruebas. Llevó a dos hombres pagados para escenificar el lugar del crimen como si se tratara de una agresión sexual. El objetivo era presentar el asesinato de otra manera y confundir el caso. Este acto fue una muestra de cómo el crimen fue encubierto con astucia. El asesinato no fue solo un final, sino un nuevo comienzo. Molina se había apoderado de la identidad de Ana y había tejido una red de fraudes llena de pólizas de seguros y créditos. Tanto así que continuó abriendo cuentas bancarias a nombre de la víctima, cambiando por completo la realidad con deudas y documentos falsos. La policía trabajó durante días para descubrir las verdaderas realidades detrás de este crimen que, en apariencia, parecía perfecto. Las pruebas obtenidas demostraron claramente que Molina era la autora del delito. Finalmente, tras numerosas pruebas y confesiones, fue arrestada. En ese momento entró en juego el sistema judicial y comenzó un proceso complejo. ¿Qué ocurrió en las salas del tribunal? Molina no solo negó las acusaciones, sino que también presentó distintas tácticas de defensa. Sin embargo, como cabía esperar, las pruebas concretas reunidas sobre el asesinato y sus declaraciones contradictorias la situaron como culpable. Las dinámicas del juicio, los testimonios de los testigos y la batalla legal son temas que en este capítulo resulta imprescindible analizar en detalle. La condena impuesta fue de 22 años, aunque posteriormente se redujo a 18 por diversas razones. Sin embargo, este largo camino aún no había terminado. En 2025 salió a la luz que Molina, estando en prisión, había planeado un nuevo asesinato. Este nuevo caso volvió a poner en el centro de la atención la vida oscura de Molina. El caso de María Ángeles Molina tuvo un gran impacto en España. Se iniciaron nuevos debates sobre la violencia y los asesinatos contra las mujeres. El sistema judicial, los defensores de los derechos de la mujer y la sociedad en general utilizaron esta tragedia como una oportunidad para extraer lecciones de cara al futuro.
La historia de María Ángeles Molina no es solo un asesinato. Es una trama de planes complejos, mentiras, tragedias y la lucha por la justicia. En cada capa es posible observar los lados oscuros y luminosos de la naturaleza humana. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias de crímenes reales.